tú creas en tu corazón nuevamente que cada promesa que encontramos en la palabra de Dios es sí y es amén para tu vida. Cuando nosotros leemos la Biblia y vemos las promesas de Dios para nosotros, tenemos que creerlas, porque la misma palabra dice que Dios no miente. Di conmigo, Dios no miente. Dios no miente. Y luego dice ese mismo versículo, y Dios no se arrepiente. Di conmigo, Dios no se arrepiente. Cuando Dios dice sí, es sí. Cuando Dios dice no, es no. Cuando Dios dice negro, es negro. Y cuando Dios dice blanco, es blanco. Así es como Dios actúa. Cuando Dios dice vida, sale la vida. Y cuando Dios dice muerte, se acabó aquí y pasas a la vida eterna, en ese momento se acabó y hay vida eterna. Entonces nosotros tenemos que regresar a creer las promesas del Padre. Y solamente quiero recordarte algunas promesas a modo de introducción. Por ejemplo, la palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 4 versículo 13: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Esa es una promesa de Dios para tu vida. Todo lo puedes en Cristo porque Él es tu fortaleza. Dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio: pero yo soy quien te da el poder para hacer las riquezas. Esa es una promesa de Dios. Yo soy el que te da el poder para hacer las riquezas. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 53: porque por sus llagas hemos sido curados. Isaías 54 dice: ningún arma forjada en contra de ti prosperará. Y una y otra vez en la Biblia podemos encontrar promesas y promesas y promesas y promesas. Si no mal recuerdo, Isaías 40 o Isaías 41, creo que es 40. Dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, porque yo soy tu Dios y estoy contigo y no te dejaré. Esas son promesas de Dios. Y tú y yo tenemos que tomar esas promesas de Dios. Pero encima de todas esas promesas, encima de absolutamente todas esas promesas, hay una promesa mucho más grande, mucho más enorme, gigantesca. Y quiero que tú y yo el día de hoy nos centremos en esa promesa, porque esa promesa es una promesa de mucha bendición para tu vida. La palabra de Dios nos enseña que Dios crea al hombre y a la mujer. El hombre y la mujer pecan, se separan de Dios, el mundo cae bajo maldición, todo empieza a ser un caos. Y es lo que vemos constantemente, un caos, porque sin Dios el hombre tiende al caos y la naturaleza tiende al caos. No sé si tú has visto alguno de esos documentales. Hay algunos muy buenos que puedes ver en YouTube. Por ejemplo, de cuando explotó la planta nuclear en Chernobyl. Y entonces, cuando explota, se hace un caos porque era una planta nuclear y eso podía verdaderamente traer afectaciones en las personas. De tal manera que a la larga, con los años, las personas empezaron a tener tumores, cáncer. Los niños nacieron con algunas deformaciones, etcétera. Y obviamente ese lugar, desde que explotó la planta nuclear o desde que pasó ese accidente, dejaron el lugar vacío. Se fueron a kilómetros de distancia, porque esa zona hasta el día de hoy está contaminada con demasiada radiación. Pero lo impresionante es que la naturaleza empezó a hacer de las suyas. Y entonces pues las plantas empezaron a crecer. Y las plantas primero pues pasa un año y empieza a verse como verdecito, ¿no? Algunas plantitas que empiezan a crecer ahí en algunas líneas del concreto, del cemento, del pavimento. Pero de repente un año después eso ya es una plantita. Y después 2 años después ya es una rama más grande. 20 años después, donde había una plantita, ahora ya hay un árbol. Ha crecido porque la naturaleza no va a parar. Y ahora entran a esa ciudad y hay feria, y hay casas, y hay empresas, y hay tiendas y todo abandonado. Pero la naturaleza empezó a tomar otra vez posesión de todo. Porque para que la naturaleza no se coma todo,
El hombre es el que empieza a poner orden. El hombre es el que tiene que podar los árboles. El hombre es el que, o el hombre o la mujer es el que tiene que poner orden en los jardines para que no sigan, porque si siguen, crecen y crecen y crecen. Y por ejemplo, un árbol de manzanas que crece, si no es podado, su fruto va a empezar a ser peor. Si no es tratado, si no es cuidado, es muy probable que venga una plaga y se acabe con las manzanas, se acabe con el mismo árbol. El hombre tiene que estar al cuidado. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros pecamos, nos alejamos de Dios y nuestra vida empieza a venir al caos. Y poco a poco empieza a venir más caos y caos y caos a nuestras vidas. ¿Y qué necesitamos? A Dios en nuestras vidas. El problema es que en el Antiguo Testamento Dios solo estaba en un lugar. Dios solo estaba en el templo, Dios solo estaba en el tabernáculo. Entonces toda la gente una vez al año tenía que ir a buscar a Dios y tenía que acercarse a Dios y tenía que viajar hasta Jerusalén. No importa que vivieran en África, en Asia, en Europa, tenían que ir a buscar a Dios nuevamente. Pero cuando llega Jesús, una de las cosas más impresionantes que pasa es que cuando Jesús está en la cruz, dice que muere, y en ese momento pasa algo que hemos visto en las películas normalmente, y es que se rasga el velo del templo. Dice que hubo un terremoto y el velo del templo se rasgó desde arriba hasta abajo. Y tú dices, bueno, pues ese velo, ¿qué era ese velo? Ese velo era muy importante porque ese velo representaba la separación entre la gente y Dios. Ese velo era el que separaba a Dios de la gente, porque la gente estaba en pecado. Entonces había un velo que separaba a Dios de la gente, y la gente no podía acercarse a Dios. Pero cuando muere Jesús, el velo se rompió. ¿Y qué es lo que pasa? En ese momento la presencia de Dios es liberada para algo muy importante. Pasan 40 días después de eso y llegamos a Lucas capítulo 24. Y quiero que vayamos a Lucas capítulo 24. Acompáñame allá, versículo 49. Jesús ya murió, Jesús fue sepultado, Jesús resucita al tercer día, y dice que estuvo 40 días predicando a sus discípulos, a sus amigos. Se apareció con unos, se apareció con otros, y en este momento, en Lucas 24, 49, Jesús está a punto de despedirse porque va a subir al cielo. Dice: ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió. Di conmigo, prometió. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de las promesas? Estábamos diciendo cómo Dios es un Padre que promete, pero más importante que promete, que cumple sus promesas. Porque como padres nosotros muchas veces hacemos promesas que no cumplimos. Pero escucha esto: Dios nunca va a prometer algo que no va a cumplir. Nunca. Entonces fíjense, vuelvo a leerlo, 49. Ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder. Di conmigo, con poder. Oh, qué impresionante, con poder. ¿Qué es eso? Y esta promesa del Padre, para mí, en la Biblia, es la promesa más importante. Recuerda que había un velo que nos separaba de Dios. No podíamos acercarnos a Dios, no podíamos acercarnos al Padre. Pero entonces Jesús rasga el velo, y en ese momento, unos días después, dice: ahora voy a enviarles la promesa más grande que mi Padre ha hecho, la promesa del Espíritu Santo. ¿Y para qué? ¿Para qué me sirve eso? Y es porque dice: Él los llenará con poder. Con poder, con poder. Esa palabra es importantísima, porque sin el Espíritu Santo nada podemos. Sin el Espíritu Santo estamos perdidos.
Sin el Espíritu Santo de Dios, tú y yo podemos ser personas muy buenas. Y yo conozco personas muy buenas, pero personas muy buenas que en algún momento de sus vidas topan con pared. Y dicen, es que yo soy muy bueno, es que verdaderamente yo soy una buena persona, yo no le hago daño a nadie, yo no soy un secuestrador, yo no soy un mentiroso, yo no soy un estafador, yo no soy un violador. Sí, pero hay muchas cosas en nuestras vidas para las cuales necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y sin el poder del Espíritu Santo nunca lo vamos a lograr. Es necesario en nuestras vidas. Y a veces no nos hemos dado cuenta de la necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. De hecho, no es como tan importante a veces, porque bueno, pues el Espíritu Santo pues es como una paloma que está por ahí. Y no es una paloma. El Espíritu Santo es Dios. Y lo maravilloso es que cuando rasga el velo el Señor Jesús, ahora el Espíritu Santo ya no va a habitar en un templo hecho como este, porque la misma palabra dice en Hechos que Dios no habita en templos hechos con manos de hombre. En el único templo que Dios habita es en ti y en mí. Es en el único templo que puede habitar, porque tú y yo no fuimos hechos por manos de hombre. Tú y yo no fuimos planeados por ningún hombre, ninguna mujer. Tú y yo fuimos hechos por Dios. Y Él es el único que puede decidir dónde morar. Y cuando el Espíritu Santo desciende en nuestras vidas, Él transforma nuestras vidas. Vamos a Lucas capítulo 11. Y solamente quiero darte un punto, y es que tenemos que esperar al Espíritu Santo. Tenemos que anhelarlo y buscarlo, esperarlo. Porque Jesús le dijo a sus discípulos: quédense en Jerusalén y esperen la promesa del Padre. Y tú y yo tenemos que aprender a buscar y ser pacientes para que el Espíritu Santo descienda en nuestras vidas. Tú y yo tenemos que anhelar la presencia del Espíritu Santo y decir: Señor, yo necesito ese poder. Yo verdaderamente quiero ese poder en mi vida. Espíritu Santo, hay muchas cosas que yo no he podido lograr. Espíritu Santo, hay muchas cosas que yo no he podido hacer. Espíritu Santo, por más que me he esforzado, hay muchas cosas que no puedo hacer. Te necesito. Hay una necesidad. Nuestro corazón está gritando: Señor, necesito tu presencia. Pero muchas veces callamos esa voz en nuestras vidas, a veces poniendo una película. Nuestra alma está necesitando a Dios. Y no que sea malo poner una película, no quiero que se me malinterprete y entonces no, pues ahora no debemos de ver películas. No. Sí podemos ver películas. El problema es que muchas veces tratamos de callar la voz de Dios que nos está diciendo: necesitas de mí. Y lo callamos con muchísimas voces, con lo que sea, con una fiesta, con una reunión, con una película, con música, con lo que sea. A veces callamos esa voz cuando nuestra alma está gritando: necesitas a Dios. Necesitas a Dios en tu vida, necesitas a Dios en tu matrimonio, necesitas a Dios en tu relación padre-hijo, necesitas al Espíritu Santo para ver los milagros operando en tu vida. Necesitamos a Dios. Pero el problema es que muchas veces lo único que hacemos es tratar de negar eso y decir: no necesito tanto a Dios. Y por eso nuestras vidas de oración muchas veces solamente es una oración de 1 minuto, una oración de 2 minutos, de 3 minutos, y no somos capaces de pasar un tiempo platicando con Dios. No leemos la Biblia. ¿Por qué? Porque no le hacemos caso a nuestro espíritu que está diciendo: necesitas más de Dios. Y no importa en qué etapa de nuestras vidas nos encontremos, no importa si servimos a Dios, no importa si servimos como anfitriones o como maestros en los niños o en la alabanza o como pastores, todos necesitamos más de Dios. Lucas capítulo 11. Vamos a Lucas capítulo 11, acompáñame al versículo 1. Dice: una vez Jesús
Estaba orando. ¿Qué estaba haciendo? Estaba orando. Si Jesús, el hombre perfecto, estaba orando, ¿tú crees que tú y yo necesitamos orar? Si Jesús estaba orando, tú y yo necesitamos orar. Es una necesidad. Mi hermano, yo quiero animarte a que busques a Dios. ¿Y cómo aprendo a orar, pastor? Yo no sé orar, nunca lo he hecho. Mira, quiero darte algunos consejos. 3 consejos. Número 1, consejo más importante tal vez para orar el día de hoy. Apaga tu celular, ponlo en no molestar, ponlo boca abajo y pon una alarma para que tú te forces a ti mismo para buscar a Dios. Tal vez nunca has orado y dices, bueno, voy a orar 15 minutos. Me voy a esforzar para orar 15 minutos. Entonces voy a poner una alarma de 15 minutos y en esos 15 minutos no le voy a hacer caso a nadie. Tal vez para alguien aquí 15 minutos digan, bueno, nunca he orado 15 minutos, es demasiado. Pero tal vez para otros digan, bueno, 15 minutos es muy poquito, yo puedo orar más. Pon una alarma, apaga tu teléfono, ponlo en no molestar. Y esos 15 minutos quiero animarte a algo. Pon alguna canción de adoración o 2 o 3 canciones de algún hombre de Dios, mujer que cante algo de parte del Señor, algo que te guste. Puede ser Marcos Witt, Marco Barrientos, Montesanto, Oasis, la que a ti te guste, algo con lo cual puedas conectar. Pon esa canción. Cierra tus ojos para que no te distraigas. Ese es el motivo por el cual cerramos nuestros ojos, porque muchas veces hay demasiadas distracciones. En nuestro mundo tenemos demasiadas distracciones. Es más, cerrando tus ojos, lo primero que va a empezar a llegar a tu mente son un montón de distracciones. Vas a empezar a acordarte de todos los pendientes que tienes. Ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Y está bien, está bien. Tenemos que entrenar a nuestra mente. Tenemos que aprender a concentrarnos. Tenemos que aprender a decir, ¿sabes qué? Mente, ahorita estamos buscando a Dios. Y en esos 15 minutos quiero animarte a que busques a Dios. Señor, ¿cómo estás? Quiero platicarte, Señor, que yo estoy así, me estoy sintiendo así, tengo esta preocupación, quisiera ver este milagro en mi vida. Señor, anhelo escuchar tu voz. Espíritu Santo, lléname. Adórale y cántale y di, Señor, qué bueno eres, qué maravilloso eres. Y no solo eso, si tú oras en lenguas y le has pedido al Espíritu Santo que te el don de lenguas, toma un tiempo para orar en lenguas. Eso hazlo 15 minutos. Y te aseguro que esos 15 minutos vas a ser bendecido. Ahora, otro consejo. Cuando lo hagas 15 minutos, sube a 20 minutos. Tal vez después de un mes, súbelo a 20 minutos. Súbelo a 25 minutos, súbelo a 30 minutos y empieza a disfrutar de la presencia de Dios. Y te aseguro algo, cada vez vas a escuchar más la voz de Dios. Lleva tu Biblia al tiempo de oración. Si nunca has leído la Biblia, ábrela en el libro de los Salmos, en el libro de Proverbios, los libros más fáciles, y empieza a leer lo que está escrito ahí. Y tal vez al principio no vas a entender nada, o tal vez nada más vas a entender una frase. Está bien, no hay ningún problema, pero esa frase tómala en tu corazón. Si abres por ejemplo el Salmo 23, pues el Salmo 23 empieza diciendo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Quédate con eso, ya todo lo demás está bien. Pero si eso es suficiente para ti, tómalo y bebe de eso. Y vuelve una vez a acercarte a Dios y a buscar a Dios. Pero quiero animarte a algo: hazlo, busca a Dios. Lucas 11:1 dice: Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan, hablando de Juan el Bautista, le enseñó a sus discípulos. Y Jesús dijo: deberían orar de la siguiente manera: Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Danos cada día el alimento que necesitamos. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y no permitas que cedamos ante la tentación.
Vemos aquí la oración del Padre Nuestro, ¿no? La que yo creo que todos alguna vez hemos escuchado, todos alguna vez hemos rezado. Pero más importante que rezarla, porque yo sé que tal vez la sabemos de memoria, y a veces es lo único que nos sale del corazón. Bueno, pues esto es lo que me enseñó mi mamá, es lo que me enseñó mi abuelita o mi abuelo o algún tío, y pues ni modo, la voy a orar. Está bien, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Está bien, muy bien, pero eso es solo un inicio. Ese es solo un inicio. Ahora tenemos que ir a la comprensión de qué es lo que estamos diciendo. Y no solamente repetirlo porque pensamos que es como un conjuro, ¿no? Entonces así como abracadabra, pero este es Padre Nuestro que estás en el cielo. No, quitémonos eso de la mente porque no es un conjuro. Dios no nos ha llamado a repetirlo como un mantra. Entonces lo que tenemos que hacer es comprender primero nuestra identidad como hijos. Lo primero que dice el Padre Nuestro es Padre. Y hoy que estamos en el Día del Padre, recordemos eso. ¿Quién es nuestro Padre Celestial? ¿Quién es nuestro maravilloso Padre? Y nos colocamos en la relación correcta con el Padre para escuchar la voz de nuestro Padre. Ponernos en la posición correcta para recibir la promesa del Espíritu Santo. Si tú recuerdas lo que leímos en Lucas capítulo 24, dice Jesús: yo les voy a enviar la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Tú y yo no sabemos, no tenemos idea lo que puede pasar cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, toda nuestra vida puede cambiar por completo. Y por eso lo necesitamos. Pero para que eso pase es necesario que tú estés seguro y segura de que tú eres un hijo de Dios. Y como padres, como madres, a veces se nos olvida quién es nuestro Padre. Y si Él es nuestro Padre, Él tiene buenas cosas para ti. Ahorita lo vamos a leer. Sigamos leyendo lo que dice Lucas capítulo 11. Dice el versículo 5. Luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Le dice: acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada que darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio: no me molestes. La puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados. No puedo ayudarte. Les digo que aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, di conmigo el tiempo suficiente. Eso es interesante. Está hablando acerca de la oración. Y la oración debe tener un ingrediente muy especial: el tiempo suficiente. Muchas personas piensan que bueno, ya fui el domingo a la iglesia, ya oré, seguramente el milagro va a llegar mañana. Y puede que sí, el milagro llegue mañana. Es más, puede que el milagro suceda en este mismo lugar, pero también puede que pasen 17 años para que pase ese milagro. O sea, la verdad es que no lo sabemos. No sabemos si el milagro va a pasar hoy, mañana, el próximo año, en 5 años, en 10, en 20 o en 30. No lo sabemos. Jesús esperó 30 años para salir a hacer su ministerio público. David esperó 17 años para ser coronado rey después de que había matado a Goliat. José esperó más de una década para convertirse en el jefe de todo Egipto, en el gobernador de todo Egipto. Los milagros muchas veces tardan años. Pero aquí dice que este amigo tocó el tiempo suficiente. Amigo, por favor, solo dame 3 panes. Amigo, te lo pido, te los pago mañana. Amigo, por favor, tengo aquí a mi amigo que acaba de llegar de viaje y no ha comido nada. Está hambriento, ayúdame.
Y pon tú que ese amigo primero dijo, bueno, no lo escucho, se dio la vuelta y trató de no escucharlo, pero dentro de él algo se empezó a mover, que dijo, bueno, por lo menos para que ya me deje dormir, por lo menos para que se calle, le voy a llevar los 3 panes. Qué interesante, porque hay algo importante. La perseverancia es necesaria en la vida del cristiano. Te decía en la mañana, al principio, como a veces cuando le decimos a nuestro hijo, sí, sí voy a ver la tele contigo, ¿qué empiezan a hacer tus hijos? Papá, ¿sí vas a ver la tele? Sí, hijo, sí voy a ver la tele contigo. A los 5 minutos, papá, ¿sí vas a ver la tele? Sí, hijo, sí voy a ver la tele. A los 15 minutos, papá, ¿sí vas a ver la tele? Sí, sí voy a ver la tele, de veras. Lo único que está haciendo es asegurarse de que tú y yo vamos a ir a ver la tele. Eso es lo que hace un hijo. Eso es lo que hace un hijo. Ándale, papá, ayúdame. Ándale, papá, por favor, hazlo. Ándale, papá, me puedes ayudar. Ándale, papá, sí puedes. Sí, lo voy a hacer. La persistencia, la constancia, la perseverancia, el tiempo suficiente es necesario para ver el milagro. Una y otra vez. Di conmigo, una y otra vez. Una y otra vez. Yo he orado por muchas cosas, por muchos años, que no he visto cumplidas. Y yo también, como tú y como todos, me desanimo y digo, es que yo creo que esto ya nunca se va a lograr. Yo creo que esto ya nunca se va a pasar. Yo creo que esto ya nunca va a suceder. Pero también soy medio terco. Entonces, Señor, te pido que lo hagas. Señor, te pido que lo hagas. Señor, te pido que lo haga. Yo sé que ya pasaron 10 años, yo sé que ya pasaron 5 años, yo sé que ya pasaron 15 años, yo sé que ya pasó un año, pero quiero volvértelo a pedir. Mi hermano, tú y yo tenemos que ser de esa manera. Y así como este amigo tocó y tocó y tocó, por favor, dame esos 3 panes, por favor, para mi amigo, por favor, tenemos hambre, por favor, ayúdame, ayúdame. Ya cállate. Y le llevó los 3 panes. De la misma manera, tú y yo tenemos que tener esa persistencia. Recuerda la historia de Jacob. Dice que Jacob se encontró con Jesucristo. Jesucristo antes de nacer en el Antiguo Testamento. Cuando tú leas el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, lo más probable es que estás viendo un momento en el que alguien se encontró con Jesucristo, pero antes de nacer. Jesucristo es eterno, vino y se hizo carne en Belén cuando nació, pero Jesús existía antes de eso. Y en un momento Jacob se encuentra con el ángel de Jehová y dice que pelea con él porque le dice, es que yo quiero que me bendigas. Y el ángel de Jehová le dice, no, es que yo ya me tengo que ir. No, yo quiero que me bendigas. No, yo ya me tengo que ir. No, yo quiero que me bendigas. Y lo que hizo Jacob, dice que lo agarró de una pierna y le dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y así como lo hace un niño chiquito, papá, es que quiero que me des mi domingo. No, es que ahorita no. Quiero que me des mi domingo. Me vas a dar 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 mi domingo. Hasta que el padre dice, sí, te voy a dar tu domingo. Aquí está. Es lo mismo que tú y yo tenemos que aprender a hacer. El tiempo suficiente. Una y otra vez perseverar. ¿Por qué? ¿Será que Dios no nos lo quiere dar? Porque cabe hacernos esa pregunta. O sea, ¿Dios es tan malo y lo tenemos que convencer? O tal vez más bien nosotros nos tenemos que convencer de que necesitamos lo que estamos pidiendo. Sigamos leyendo para entender eso. Lucas capítulo 11, versículo 8 dice, les digo que, aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Di conmigo, voy a ser insistente. Ahora dilo con fe, voy a ser insistente. Insiste. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Imagínate que tú tienes una enfermedad y el doctor te dice, esto es incurable. Ya esto ya nunca se va a quitar de tu vida.
Pues bueno, el doctor ya te dio un veredicto, ¿verdad? Ahora, pero ¿qué pasa si tú y yo empezamos a orar y le decimos: Señor, yo te pido que me sanes de manera milagrosa por completo de esta enfermedad? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que se cumpla lo que el doctor dijo. Eso es lo peor que puede pasar, que la enfermedad nunca se vaya de tu vida y que esa enfermedad siga hasta el día que te mueras, o que esa enfermedad tal vez te quite la vida. Eso sería lo peor que podría pasar y es algo horrible. Pero lo mejor que puede pasar es que suceda un milagro. Entonces, ¿por qué no pedirle el milagro a Dios todos los días? Total, si no sucede, lo que va a pasar es lo que el doctor dijo. Pero ¿qué tal que sí sucede? Y eso es lo que tenemos que creer. Cada que tú y yo nos encontremos frente a un reto de fe, donde lo peor que puede pasar es que no pase nada y que pase lo que le ha pasado a todo el mundo. Pero ¿qué si el milagro sucede? Recuerda la maravillosa historia de la mujer que le ha tocado cientos de veces. Esa mujer que llevaba 12 años con flujo de sangre, pero un día dijo: ¿y si toco el manto del maestro, qué tal que soy sana? Lo mismo había dicho cuando había ido con un doctor, con otro doctor, con otro doctor, con otro doctor. Dice la Biblia que se había gastado todo su dinero. Pero un día las cosas cambiaron. Su insistencia fue tal que un día el milagro sucedió. Y es importante la insistencia en nuestras vidas. Es importante volver a creer. Es importante volver a clamar a Dios. Es importante una vez más decir: Señor, yo quiero ver ese milagro en mi vida. Amén. ¿Cuántos queremos ver milagros en nuestras vidas? Amén. Vuelve a creer en ese milagro. Yo sé que ya tal vez te desanimaste. Yo he pasado por lo mismo. Nos desanimamos cuando la cosa no pasa. Pues vuelve a orar y vuelve a pedírselo al Señor. Si no pasa, de todas maneras, si no oras, tampoco va a pasar. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no pase. Pero lo mejor que podría pasar es que ese familiar por el que estás orando regrese a los pies de Cristo. Es que aquella persona por la cual estás orando, que está perdida en alguna adicción, un día sea libre. Es que Dios pueda restaurar ese matrimonio. Es que Dios pueda quitar esa enfermedad. Es que Dios pueda prosperar ese negocio. Es que Dios pueda hacer el milagro, y de aquello que no se veía, que Dios pueda hacer algo poderosísimo. Amén. Versículo 9. Toma esta promesa para ti. Así que les digo, Jesús te está diciendo a ti personalmente: así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Siguen llamando y la puerta se abrirá. Y esto es importante. Este versículo es importante. Sigue pidiendo, sigue buscando, sigue tocando. Sigue pidiendo, sigue buscando, sigue tocando. Amén. ¿Por qué no le dices a la persona que está a tu lado: sigue pidiendo, sigue buscando, sigue tocando? Es que ya toqué muchas puertas. Pues vuelve a tocar. Alguna se va a abrir. Es que ya busqué en muchos lugares. Busca en otro, pero lo vas a encontrar. Es que ya pedí. Sigue haciéndolo. Sigue haciéndolo, porque el reino de los cielos y los milagros suceden para aquellos que siguen, que siguen, que siguen. 1, 2, 3, 4. Cuando Naamán llega con el profeta Eliseo y le dice a él, bueno, en realidad nunca se encuentra con el profeta Eliseo, porque el profeta Eliseo desde su casa le dice a su siervo: ve y dile a Naamán, que era un hombre leproso, era un hombre rico, era un hombre exitoso, era un general del ejército, pero estaba leproso. Y por todo el dinero que tenía, todo el éxito que tenía, todos los contactos que tenía, la lepra no se le podía quitar. Pero llega con Eliseo, y Eliseo desde su sala, desde su casa, le dice a su siervo: ¿sabes qué? Ve y dile que se meta 7 veces al río Jordán, y con eso quedará limpio.
Y este hombre exitoso y este hombre rico dice: ¿cómo es posible que no salió ni a recibirme el profeta? Que no sabe quién soy yo, que no sabe mis credenciales, no sabe que soy rico. Es más, miren todo el dinero que traía para darle a él para que me sanara, porque llevaba dinero, llevaba joyas, llevaba ropa, llevaba caballos para dejárselo al profeta con tal de que lo sanara. Y el profeta no quiso ni salir. Y dice: no me voy a meter a ese río. Pero uno de sus siervos o algunos de sus siervos le dicen: bueno, ¿y qué pasa si se mete al río y qué tal que sí es sanado? No pierde nada, o sea, ya estamos acá, ya vinimos al río Jordán, está aquí. ¿Qué pasa si se mete 7 veces y resulta que sí es sanado? Y eso es lo que yo te quiero decir el día de hoy como uno de los siervos de Naamán. ¿Qué pasa si doblas tu rodilla un día más y el milagro pasa? Tal vez no ha pasado en 5, 10, 15 o 20 años o 30 años. Tal vez. Lo entiendo. Entiendo, lo frustrante que puede ser. Entiendo lo desgastante que puede ser. Entiendo que a veces perdemos la fe y decimos: no, es que yo creo que mi milagro de plano nunca va a llegar. Lo entiendo. Todo eso pasa en la mente de todos los que estamos aquí, porque esperar es bien difícil. Hoy no nos gusta esperar ni en la fila del banco, ni en la fila del súper, ni en la fila de... Cada vez todo empieza a ser más rápido, ¿no? Las cajas rápidas que eran para 20 artículos dejaron de ser cajas rápidas porque ya había unas filototas. Pero ahora abrieron estas nuevas cajas, no sé si han ido al Walmart. No, estas cajas que ahora una caja son como 10 cajas que tú te cobras solo, ya tú pagas solo, te sales con tus cosas. Todo queremos que sea mucho más rápido. Así ya no tengo que lidiar con la señorita. Yo mismo me empaco y así ya no le doy al empacador. Rápido me cobro, yo me pago y me salgo corriendo de aquí. Todo queremos que sea mucho más rápido. El ser humano es muy impaciente. El ser humano, la verdad es que se rinde muy rápido. Pero quiero decirte, aun cuando todo sea demasiado rápido en el mundo, en los procesos de Dios hay un ingrediente indispensable: la perseverancia. Tenemos que aprender a esperar. Y a veces es 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. Y yo quisiera decirte: no, ya mañana va a estar. Si está, qué padre. Pero si no está, vuelve a pedirlo mañana. Y si no está el próximo año, vuelve a pedirlo el próximo año. Y si no está dentro de 2 años, vuélvelo a pedir en 2 años. Y si no ha llegado el milagro en 10 años, vuelve a pedirlo. Eso es lo que te quiero animar. Pide y se te dará. Sigue pidiendo. Me gusta más esta traducción porque en la Reina Valera 60 dice: pide y se te dará. Y pensamos que es bueno, pido una vez y se me da. Pero en esta traducción me gusta mucho más porque es un verbo constante. Sigue pidiendo y se te dará. Sigue buscando y encontrarás. Sigue tocando hasta que la puerta se abra. Esa es la vida de oración. Pero recuerda que todo esto solamente era para llegar a la gran promesa del Espíritu Santo. Y con esto quiero terminar. La gran promesa del Espíritu Santo. Sigamos leyendo Lucas capítulo 11. Versículo 10 dice: pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Vamos a leer estos últimos versículos del 11 al 13. Ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les dan un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Cuánto más. El problema es que muchas veces no pedimos al Espíritu Santo en nuestras vidas, porque estamos bien en nuestras vidas sin el Espíritu Santo. Porque no nos hemos dado cuenta que si el Espíritu Santo descendiera en nuestras vidas serían transformadas por completo. Las vidas de estos 12 hombres, aunque eran más, en realidad eran 120, pero los discípulos que estaban reunidos ese día esperando al Espíritu Santo,
sus vidas fueron cambiadas para siempre. Estaba viendo un video en la semana de algo impresionante y ahorita lo tengo fresco. Y estaba alguien hablando, no sé ni quién era, no puedo decirles ni nombres, pero alguien estaba hablando en una entrevista y estaba diciendo: ¿quién es el líder más importante de toda la historia de la humanidad? Y no desde un punto religioso, no desde un punto cristiano, porque pues para los cristianos es fácil decir eso, ¿verdad? O sea, pues Cristo, ¿no? Pero este hombre no lo decía desde un punto religioso, desde un punto cristiano. Este hombre estaba diciendo: miren, el líder más impresionante de la historia de la humanidad definitivamente es Jesucristo. Porque Napoleón fue un buen líder, fue un gran guerrero, pero el día de hoy nadie está dispuesto a dar su vida por Napoleón. Nadie se acuerda de Napoleón. Nadie se reúne cada domingo o cada sábado o cada lunes a estudiar las cartas de Alejandro Magno, de Platón o de cualquier otro líder que podamos pensar. Hay muchos líderes, pero Jesucristo ha estado presente en la vida de la humanidad los últimos 2000 años. Y no solamente eso, sino que la gente durante 2000 años ha dado su vida por Jesucristo. No hay ninguna otra religión que haya sido tan perseguida como la cristiana. Personas han dado su vida una y otra vez, año con año, durante 2000 años por Jesucristo. Hoy en día, a pesar de toda la libertad de creencias que tenemos, por lo menos en el mundo occidental, las personas siguen dando su vida por Jesucristo. En México las personas siguen muriendo por Jesucristo. No nos vayamos más lejos. Hay gente el día de hoy que está muriendo por Jesús, el líder más grande de la historia de la humanidad. Pero no es solamente por lo que Jesús hizo y sus enseñanzas, porque sí, muchas personas están de acuerdo con las enseñanzas. Los hippies estaban de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, de amor y paz, y pensaban que eso era seguir a Jesucristo. Pero no, hay enseñanzas mucho más profundas que amor y paz. Hay enseñanzas donde Jesús dice: llegará un momento que el padre negará a su hijo, el hijo negará a su padre, los hermanos entregarán a su hermano por ser cristiano, los perseguirán, los azotarán, los echarán a los leones. Y eso fue lo que pasó. ¿Pero por qué? ¿Por qué alguien estaría dispuesto a dar su vida por Jesús? ¿Por qué alguien estaría dispuesto a dar su vida por alguien que murió hace 2000 años? No tiene caso. En la lógica humana eso no tendría caso. Es alguien que no vemos, es alguien que no tocamos, es alguien que no podemos palpar. Nosotros, ninguno de los que estamos aquí escuchó una de las enseñanzas de Jesús de primera persona. Entonces, ¿por qué podríamos dar la vida por Jesucristo? Porque cuando el Espíritu Santo desciende sobre nuestras vidas, es lo más real que puede pasar en nuestras vidas. Y eso tiene la capacidad de transformar nuestras vidas para siempre, para siempre. Por eso es tan necesario la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Por eso necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Leímos el primer versículo que leímos en Lucas 24:49. Decía: yo, Jesús, enviaré la promesa del Padre al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les va a llenar con poder. Iglesia, es tiempo de vivir en el poder del Espíritu Santo. Es tiempo donde, ¿qué es ese poder? Bueno, precisamente ese poder es lo que este vecino fue a pedirle a su vecino: dame 3 panes, porque no tengo para darle a mi amigo que vino de viaje. En algún momento el Espíritu Santo significará esos 3 panes para nosotros. Cuando abramos nuestra alacena y no haya para comer,
Cuando nos subamos al coche y no tengamos para la gasolina. Cuando veamos nuestro futuro y veamos y digamos, es que no veo nada prometedor en mi futuro. Cuando nuestro matrimonio esté débil, cuando nuestra familia esté débil, cuando no sepamos qué hacer en nuestra vida, cuando hayamos perdido nuestros sueños, cuando algún familiar haya muerto, cuando alguna persona de nuestra vida se haya alejado de Cristo, y en esos momentos no tenemos respuestas, porque como seres humanos tenemos respuestas limitadas. Cuando tú y yo ya no sabemos qué hacer en nuestro trabajo, ya no sabemos cómo crecer, ya no sabemos cómo aumentar nuestra capacidad, ya no sabemos cómo llegar más lejos en nuestras ventas, ya no sabemos cómo crecer de alguna manera, en ese momento quiero que recuerdes, necesitas el poder del Espíritu Santo. Cuando te digan, usted tiene una enfermedad, su hijo tiene una enfermedad, su esposo, algún problema donde tú y yo nos quedaremos sin respuestas. Ahí en ese momento es el momento donde necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos. Ahora, ¿por qué buscarlo hasta que llegue ese momento? ¿Por qué no buscarlo desde ahora? Y que seamos llenos del poder del Espíritu Santo. No solamente para esos momentos de dificultad, sino para que sepamos muy bien lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nuestras vidas. Uno de los problemas más grandes el día de hoy es que la juventud no sabe qué quiere hacer de sus vidas. Y entonces, pues, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues, estudiar como todos. Y pues haré algo como todos. Y ahí trabajaré como todos. Y el problema de eso es vivir vidas completamente insatisfechas. Y pensar que la llenura de nuestras vidas está en tener una carrera. Una carrera no nos va a dar el éxito. Una carrera no va a llenar nuestros corazones. Y no digo que no estudiemos, definitivamente tenemos que estudiar, pero eso no va a llenar nuestras vidas. Una profesión no llenará nuestras vidas. Un matrimonio no llenará nuestras vidas. Lo único que puede llenar nuestras vidas, cada hueco de nuestro corazón, es el Espíritu Santo. Y si no lo tenemos, vamos a estar buscando por todos lados. Pero si no tenemos al Espíritu Santo, nunca vamos a estar satisfechos. Por eso es tan importante, Señor, lléname. Espíritu Santo, lléname con tu poder. Espíritu Santo, lléname con tu fuerza. Porque si no, no vamos a disfrutar toda la plenitud de la vida que Dios tiene para nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie.